Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Acompáñanos a conversar con personajes de diversos sectores acerca del devenir de la economía chilena, desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad, y de lo que se proyecta para los próximos 50 años. Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro podcast Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. A través de una serie de capítulos, los editores de Diario Financiero vamos a hacer un recorrido por la historia de la economía chilena desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad. Mi nombre es Rosana Lucero, soy editora de la sección de Economía de Diario Financiero y en este episodio vamos a abordar la autonomía del Banco Central. Por eso están con nosotros en nuestro estudio dos referentes del debate económico local, como son Juan Andrés Fontaine y José de Gregorio. Muy bienvenidos y gracias por estar aquí. Encantado, mucho gusto estar aquí. De extenso currículum, solo voy a mencionar algunas de las cosas que ellos han hecho en su larga trayectoria. Juan Andrés fue ministro de Estado de los gobiernos de Sebastián Piñera y fue director de estudios del Banco Central entre los años 1986 y 1990. Es decir, cuando el banco estaba precisamente en su transición hacia la autonomía. José Gregorio también fue ministro de Estado, pero en este caso de la administración de Ricardo Lagos, y fue consejero y posteriormente presidente del Banco Central entre los años 2007 y 2011. Es decir, una época compleja donde Chile enfrentaba los embates de la crisis internacional. Así que nuevamente bienvenidos a conversar sobre este interesante tema. Juan Andrés, me gustaría partir por ti porque estabas precisamente en el Banco Central a fines de los 80 y ir hacia un Banco Central autónomo significaba independizarse del poder político y del poder económico de los futuros gobiernos, en particular del de 1990. En ese escenario, ¿los militares estaban de acuerdo con este cambio? ¿Tú creías en este cambio? Bueno, yo creía en el cambio y creo en el cambio, pero yo creo que a nivel del gobierno militar hubo una actitud ambivalente, diría yo. O sea, si uno mira un poco la historia, hubo una primera reforma de la ley orgánica del Banco Central en 1975, que ahí se prohibió el financiamiento al fisco y se restringieron las operaciones del Banco Central a solamente operar con instituciones financieras. Se ordenaron entonces la multiplicidad de líneas de crédito sectoriales que existían entonces. Ese fue un cambio impresionante que se hizo en ese momento, fue en 1975. Esos principios se incorporaron en la Constitución de 1980 y se planteó ahí una autonomía. La ley del 75 no habló de autonomía, sino que al contrario, mantuvo en realidad lo que era la línea de dependencia total del Banco Central, de lo que en ese momento se llamó el Consejo Monetario, que está formado por un ministro. O sea, durante el gobierno militar hubo un Banco Central absolutamente subordinado al poder político. La Constitución de 1980 define la autonomía, pero no... plantea que es autónomo, pero no le da, digamos, mayor contenido a ese concepto y lo plantea como una ley orgánica constitucional que tiene que dictarse, que va a ser la que va a hacer esas precisiones. O sea, va a pasar muchos años antes de llegar a la autonomía. Inmediatamente después de eso, o sea, más bien casi simultáneo, a fines de los 80 se hace el primer esbozo de proyecto de ley orgánica al interior del Banco Central. Pero esos son los tiempos del cambio fijo. Entonces lo que se trata de hacer ahí es establecer lo que se llamaba una caja de conversión, un currency board, conocido internacionalmente, en la cual, en definitiva, constitucionalmente quedaba fijo el tipo de cambio, digamos. Entonces, ese era el tipo de ley que se estaba pensando en ese momento. Obviamente, eso naufraga con la gran crisis cambiaria de 1982-83. Cuando yo asumo como director de estudio del Banco Central, en 1986, cuando Hernán Vigi sube a ministro de Hacienda. Y casi inmediatamente él me encarga empezar a organizar dentro del Departamento de Estudio del Banco Central, que era dependiente de mí y que era gerenteado por Francisco Rosende, empezar a diseñar cómo podría ser una ley orgánica del Banco Central muy distinto a ese proyecto que había naufragado, digamos. Y la primera, digamos, y en el año 86, a comienzos del 86, se forma una comisión presidida por Alfonso Serrano, que era vicepresidente del Banco Central, con el fiscal del Banco Central, José Antonio Rodríguez, con mi persona como director de estudio, y con dos personas de afuera del banco, pero con experiencias distintas, Jorge Cagua,
que había sido ministro de Hacienda y había sido vicepresidente del Banco Central en la época de Frei Montalva, y con Enrique Barros, abogado, muy conocedor, digamos, del mundo privado, digamos, para tener otra visión. Y desde el Departamento de Estudio, con el apoyo muy entusiasta de Pancho Rosende, empezamos a alimentar esa comisión, de la cual yo también formaba parte, de las ideas. De ahí fue redactándose el proyecto. El proyecto quedó listo por parte de esta comisión a fines del 87. Y todos esperábamos que estamos hablando de una dictadura, de manera que uno pensaba que el proceso legislativo, entre comillas, podía ser relativamente rápido. No había por qué esperar. Claro. Sin embargo, el proyecto se tranca inesperadamente, digamos, en el Ejecutivo. Y empiezan a pasar los meses. Yo ya, bueno, estoy como los viejos con anécdota, pero yo recuerdo que en agosto del 88, en los agostos se celebra el aniversario del Banco Central, en una cosa absolutamente inusual, el general Pinochet fue al banco, a la celebración del aniversario del Banco Central. Y todos pensábamos que el motivo por el cual iba, y era el rumor, y yo tenía buena información que en principio eso era así, era para anunciar que finalmente había decidido enviar este proyecto de ley a la Junta de Gobierno para que fuera aprobado antes del plebiscito del 88, que era, digamos, unos meses después. Y no pasó. Increíblemente, discursió, y no anunció absolutamente nada. Y solo se resolvió a enviar el proyecto a la Junta de Gobierno después del plebiscito, después de haber sido derrotado en el plebiscito. Entonces, obviamente, a mí eso me hace pensar de que efectivamente a nivel político dentro del gobierno había mucha resistencia a desprenderse del poder que da el Banco Central. Por eso te digo yo correcto, o sea, si él ganaba o si él pensaba ganar, a lo mejor decía, ¿para qué me voy a desprender del Banco Central? Entonces, por eso digo que fue ambivalente. O sea, había una intención de hacer las cosas bien, como por ejemplo lo del 75, que fue muy importante, pero llegado el momento de desprenderse poder, eso se dejó hasta el final. Y creo yo que eso complicó innecesariamente la discusión después del proyecto. Ahora, debo agregar, sí, que una cosa que era totalmente inusual en esa época, y eso fue una decisión personal, me consta, de Enrique Seguel, el que era presidente del Banco Central, militar también, que el anteproyecto, digamos, que se envió o el proyecto, más bien, que se envió a la Junta de Gobierno, se publicó íntegramente y se debatió íntegramente. Hubo un intenso debate durante el año 89, y en la Junta de Gobierno existían las comisiones legislativas, que eran las que analizaban los proyectos de ley. Ahí me tocó asistir como representante del Banco Central a defender el proyecto en las comisiones legislativas de la Junta. Y esas comisiones, que eran formadas por mucha gente, nombradas por los comandantes jefes del ejército, o de las fuerzas, de las ramas, pero eran gente distinta, digamos, que no había participado en la confección del proyecto, recibían todas estas críticas, veían las columnas de los diarios, leían las columnas de Fox. ¿Y ahí participaba la oposición o solo lo veían a través de la prensa? Todo esto era una cosa cerrada, pero como había mucho debate público de esta materia, obviamente esas decían, pero ¿qué opina usted? Aquí el señor French Davis dice tal y tal cosa. ¿Qué opina usted de esto? Entonces empezaba una discusión, y hubo algunos cambios que se le hicieron en el proyecto, que yo creo que en general fueron positivos, que surgieron precisamente de ese debate. Ahora, estuviste en la parte donde se tuvo que conformar el primer consejo, que iba a estar integrado por 5 personas, y se acordó que fueran equilibrados políticamente. Ahí entiendo que las negociaciones fueron de listas de nombres que iban y venían. ¿Fue un poco así? Mira, yo puedo contar lo que yo sé. Yo no sé, cada uno puede tener, digamos, visiones de su parte. Lo que sí yo recuerdo es que a mí me tocó estar muy intensamente involucrado en conversaciones con buena parte de las ex autoridades o de los economistas importantes que entonces formaban parte de la oposición. Desde luego con Alejandro Foxley, desde luego con José Pablo Arellano, con Roberto Saller, con Carlos Massad, con Sergio Molina, que había sido que eran las personas que se entendía iban a llegar al gobierno. Claro, era para recibir opiniones que en parte eran experiencia, en parte eran ambiente crítica. O sea, yo estuve en todas esas conversaciones, incluso con Sebastián Piñera, por ejemplo, que entonces era economista de oposición. Así que recibimos muchas de esas visiones. Y un mínimo común denominador de toda la crítica era que obviamente el hecho que este
proyecto fuera enviado a la hora nona, digamos, cuando ya se había perdido el plebiscito y estábamos a punto de cambiar el gobierno, o el régimen en general, en las postrimerías del régimen militar, era un motivo de mucha desconfianza. Y esa desconfianza se traducía todavía en que fuera el general Pinochet el que fuera a nombrar al primer consejo. Entonces, yo recuerdo una conversación con Alejandro Foxley en mi oficina en el Banco Central, en que yo sin haber preparado el terreno previamente al interior del gobierno, pero simplemente le lancé así, le dije, pero a ver, dime, ¿qué composición del primer consejo te daría confianza? Porque él me estaba diciendo con toda razón de que no le daba confianza. Sí. Entonces, bueno, entonces me dijo, bueno, claramente que la gente cercana al gobierno militar no tenga mayoría en el consejo. Entonces, bueno, ahí en la conversación surgió la fórmula 2 más 2 más 1, porque obviamente, bueno, tampoco podía ir a lógico que se le diera la mayoría al otro, entonces tendría que haber 2 de un lado, 2 del otro, sin todavía hablar de nombre, y uno que fuera como quien dice el fiel de la balanza. Entonces, era re difícil definir quién podía ser esa persona. Y yo le dije, a ver, déjame tirarte un nombre, que yo lo tenía pensado, Andrés Bianchi. Y entonces él me dijo, pero si el general Pinochet está dispuesto a poner a Andrés Bianchi a cargo del Banco Central, entonces estamos en otro escenario. O sea, ahí sí que podemos conversar. ¿Y costó? Y entonces yo llegué hasta ahí. Yo ahí hablé con el ministro del Interior de entonces, Carlos Cáceres, le dije, Andrés Bianchi podría ser la persona. Me dijo, oye, pero Andrés Bianchi, ¿cómo lo vamos a conocer aquí adentro? Nadie, digamos, los militares, nadie lo conocía mucho. Entonces, ¿tienes el currículum? No, le dije, yo me consigo el currículum en la CEPAL, que no lo haga la moneda, lo haga el Banco Central, podía ser, digamos, más presentable, así que así conseguimos el currículum, se lo mandé y yo llegué hasta ahí. Yo no me metí más en el resto de la negociación, que, bueno, obviamente el ministro del Interior, como correspondía, tomó la rienda de la negociación y se sentó con Alejandro Foxley, entiendo, y armaron todo el cuento. Pero ese es el origen. Y Andrés Bianchi terminó siendo el presidente del primer consejo del Banco Central. Y a mí me había tocado conocerlo, lo había visto, digamos, teníamos cierta cercanía, y lo había visto en una posición que precisamente era intermedia. O sea, él tenía muchas críticas del gobierno militar y de sus políticas económicas incluso, pero era digamos, defendía fuertemente lo que estábamos haciendo en política monetaria. Él desde la tribuna de la CEPAL. Él era el director de CEPAL, y él tenía una posición muy claramente de defender lo que se estaba haciendo en términos de crear las condiciones para la estabilidad, digamos. José, no sé en qué etapa estabas de tu vida en ese minuto, pero estudiando en Estados Unidos. Muy bien. Sí. ¿En el MIT? Sí. Ya. En retrospectiva, ¿tú dirías que el debate en torno a que el Banco Central Autónomo nació en dictadura es un debate superado? O sea, yo creo que en general esas cosas se deberían superar porque más allá de lo que se ha hecho, quién lo hizo, puede tener algún simbolismo político de repente, pero hay cosas que son como evidentes. ¿Quién es el que impone la estabilidad fiscal? O sea, eso no es un problema porque lo haces tú o no lo hago yo. Me parece que no tiene mucho sentido. Ahora, obviamente yo entiendo lo que dice Juan Andrés, que hubo mucha desconfianza porque es una ley que se aprueba después de haber sido derrotado en el plebiscito. Entonces, obviamente da. Ahora, desde el punto de vista del manejo macro, esto era una cosa que en la primera mitad, yo estaba haciendo mi doctorado, estaba en esa época, y la primera mitad de los 80 hubo trabajos muy importantes académicos apoyando el tema de la independencia de los bancos centrales. Entonces, por ejemplo, más allá de este tema de que no deben financiar el gasto público, porque ahí el Banco Central no pasa más que a ser una herramienta de la política fiscal y que ha dominado, y no puedes tener control inflacionario cuando al final lo que tú haces en materia monetaria está supeditado a lo que requiere la autoridad fiscal, ¿no es cierto? O sea, el caso más cercano fue los intentos que hizo el presidente Macri en Argentina de que la inflación se diera a tener un banco central autónomo, pero había que financiarlo porque no ajustaba el déficit. Eso era un tema que venía de hace mucho tiempo, y como dice Juan Andrés, en este caso ya desde el 75 se había impuesto. Pero también la autonomía tiene una cosa tremendamente importante de aislar a la política monetaria, aislarla del ciclo político. Y aislarla del ciclo político le da mucho más credibilidad, fortaleza, y hace más fácil controlar la inflación. O
O sea, esto no es una cosa... ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida que uno sabe que es un banco central autónomo, cuyo objetivo es velar por la estabilidad de precios, va a haber mucho más credibilidad en la meta. Y en la medida que haya credibilidad en el objetivo inflacionario, obviamente es más fácil conseguirlo. Si no te creen... Que tú, pongámoslo en términos sencillos, si a uno no le creen que está comprometido con un objetivo inflacionario y tenemos que bajar la inflación de 7 a 3%, pero a mí no me creen, la desaceleración económica que tengo que crear es mayor para de alguna u otra manera generar esa credibilidad. Entonces, cuando el Banco Central es autónomo, esa credibilidad la tiene, y la tiene no solo porque se declara la autonomía, y es lo que yo diría en el caso del Banco Central de Chile, porque se ha ido legitimando y fortaleciendo en el tiempo. Y hoy día nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el proceso actual, nosotros vemos que la inflación está cayendo de niveles de 14%, se está ajustando, en el mundo entero están cayendo las inflaciones con bastante menos costo en términos de actividad económica que lo que pasó, por ejemplo, en los años 80, que fue la última experiencia grande en Estados Unidos, que para controlar la inflación hubo que causar una gran recesión. Pero si nos vamos para atrás, una pregunta para los dos. ¿Cuál fue, creen, el determinante o lo más determinante para que la centroizquierda precisamente dejara atrás los temores acerca de que esto iba a funcionar? ¿Podía ser el control de la inflación o el hecho de que el Banco Central iba a mantener el control cambiario? Yo creo que fue el primer consejo. O sea, fue clave el primer consejo, porque eso fue lo que generó suficiente confianza de decir, porque una cosa es la autonomía en la ley y la otra es la autonomía de facto. Entonces, si tú tienes 5 consejeros que responden a una misma identidad política, que además son nombrados y su fortaleza viene por el lado político, obviamente es muy difícil tener. Oye, hay muchos países que ha pasado eso. Pero yo diría que ciertamente el primer consejo ayudó mucho, pero yo agregaría 2 cosas. Uno, en algún momento yo tiendo a pensar de que al interior de la concertación, en un momento incluso anterior a asumir el poder, digamos, probablemente en esos meses finales del año 89, ellos percibieron lo que yo por lo menos yo trataba de transmitirles en todas las reuniones que habíamos tenido y en mis presentaciones públicas, hay muchas de esa época, es que para la transición democrática era esencial evitar los trastornos macroeconómicos que habían sufrido otros países como Brasil, Argentina y Perú, todos los cuales habían terminado en inflaciones superiores a 1000%. O sea, habían entrado en la hiperinflación. Entonces, para la reconstrucción democrática que se necesitaba en el país, era sumamente importante que esta variable estuviera, como quien dice, digamos, que no molestara, por así decirlo. Ya era suficientemente compleja la otra tarea, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento cayeron cayeron en la cuenta que esto les ayudaba. Yo creo que me imagino que también hubo ahí algún tipo de ayuda de otros países, digamos, de opiniones de otros líderes. Dicen que Felipe González fue importante, por ejemplo, el socialista español, o que ¿cómo se llamaba? Creo que era Carlos Salinas, me parece, ¿no? El presidente de México en esa época. México, México fue en los 90. Carlos Salinas fue para crisis, el 94. Claro, pero entonces, ¿quién era el anterior? Bueno, no me acuerdo, pero también tuvieron parte. Ahora, esa es una cosa. Y lo otro es que yo creo que, bueno, yo estuve muy involucrado en la confección del proyecto de ley, así que puede ser una visión parcial, pero yo creo que la ley quedó bien hecha. O sea, se hacía cargo de buena parte de los problemas que ellos planteaban. Y yo sí que, si quieres, repaso rápidamente cuáles eran las críticas, porque había críticas del tipo, digamos, de la ocasión en que se hacía el proyecto, la ley esta, las pochimerías del gobierno militar o el primer consejo. Ese era un tipo de crítica más, digamos, estrictamente política, por así decirlo. Pero había también críticas de fondo que fueron planteadas por economistas de muy buen nivel, como Alejandro Foxel, como José Pablo Arellano, como Roberto Saller, como Carlos Massad. Y esas críticas diría yo que eran básicamente 4. O sea, una era el que un banco central es un organismo que no es puramente técnico, sino que es político también. Esa era un poco una crítica. Entonces, dejar a los técnicos a cargo de decisiones políticas no puede ser. Tiene que haber una, digamos, las directivas con las cuales opera el Banco Central tienen que venir del Ejecutivo, el control del Consejo tiene que venir del Ejecutivo y la ejecución de las políticas puede ser autónoma, porque el Ejecutivo no se meta en los detalles de cómo se ejecutan las cosas. Bueno, ese era. O sea, hay que pensar que el Ministerio de Hacienda cedía todo ese poder que se iba al banco. Entonces, ese planteamiento fue hecho con mucha fuerza por muchos de ellos. Yo siempre pensé que era una visión un poco teórica, en la práctica una mezcla de las dos cosas, y que en ningún caso el proyecto de ley suponía
que los consejeros, o la institución actual del Banco Central, supone que los consejeros toman sus decisiones exclusivamente en materias técnicas. Ellos están actuando con una especie de poder delegado de los políticos para que ellos tomen estas decisiones con una visión de largo plazo y sean quienes puedan cautelar la estabilidad. Yo siempre puse el ejemplo de Ulises, ¿no? Con cera en los oídos y amarrado al mástil para no dejarse tentar por las sirenas, digamos, del populismo. Ese para mí es el ejemplo de cómo el sistema político enfrenta esto. Y en consecuencia, el origen de los consejeros es político. Sus decisiones tienen obviamente connotación política, pero miran el largo plazo, están aislados del ciclo político, como decía Pepo. Entonces, eso me parece a mí que, parte una segunda crítica, diría yo, es que planteaban esto que va a haber dos cabezas en la política económica. Ese era el temor. Que hay un temor, que va a haber dos cabezas. Roberto Saller, me acuerdo que decía que esto rompe con el principio de la unidad de mando, un concepto sorprendentemente militar, de la unidad de mando en la política, económica. Roberto Saller fue muy crítico del proyecto, entre paréntesis, y después fue presidente del banco. Se convenció de lo bueno que era y fue sumamente importante, creo yo, en la construcción del Banco Central como lo conocemos hoy día, a través de su operación. O sea, un caso muy interesante. Y bueno, el contraargumento que nosotros le dábamos era, bueno, pero esto es básicamente la aplicación del principio de la división del poder, desde Montesquieu o de Madison y Hamilton en Estados Unidos. Nosotros sabemos que la división del poder crea contrapeso, que precisamente tiene una cantidad de virtudes. Esto produce una situación parecida en el manejo de la política económica. Ellos decían, no, esto va a producir una gran descoordinación. Y la respuesta que nosotros le damos a eso es, bueno, si ustedes creen que el Banco Central va a tener los mismos poderes casi omnímodos que tenía el Banco Central en esa época, podrían tener razón, pero este es un proyecto que restringe los poderes del Banco Central y restringe los instrumentos. En primer lugar. Y en segundo lugar, hay mecanismos de coordinación que no son perfectos. Obviamente pueden haber problemas de descoordinación, pero precisamente toda separación de poder también produce problemas de descoordinación. También hay problemas de descoordinación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. No se cumplen de repente las órdenes, en fin, hay problemas de ese tipo. Pero obviamente todos sabemos que esa división de los poderes políticos es importante para la libertad. Esto es más o menos parecido. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que estamos en nuestro podcast Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Con nosotros conversan sobre la autonomía del Banco Central Juan Andrés Fontaine y José Gregorio. José, te quiero llevar a propósito de lo que decía Juan Andrés a un escenario donde efectivamente fue compleja esta coordinación Banco Central, Ministerio de Hacienda, que fue la crisis asiática. Tú estabas en el Ministerio de Hacienda y por el otro lado después te tocó otro capítulo muy importante en la historia del país, como fue la crisis financiera. La pregunta más de fondo es, ¿sientes que, con la mano en el corazón, sientes que de verdad ha habido autonomía e independencia entre el Banco Central y los gobiernos de turno? Con la mano en el corazón, no sé qué significa, pero con la verdad. Lo que te voy a decir que es la que le acostumbro a usar, así que, pero hay una cosa importante. Depende más que de las personas, depende de las instituciones, de las reglas que se dan y de sus formas de operación. Yo creo mucho en la importancia de cómo se dan las reglas. El Banco Central de los 90 era un banco central autónomo, pero que no tenía regla de operación, no tenía institucionalidad suficiente, porque la estaba construyendo. Y en el mundo se estaban construyendo lo que eran las metas de inflación, cómo funcionaba, estábamos aprendiendo. O sea, entonces, es muy distinto el Banco Central de principios de los 90 del que me tocó a mí y que se ha ido perfeccionando. Y te lo voy a contar, con tanto como era la historia, también como Juan Andrés aprovecha a contar su intimidad, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? En los años 90, y esto es sabido, cuando yo llegué, Roberto Saller era presidente, los consejeros de la Concertación almorzaban todos los lunes en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios de la Concertación. Una cosa que hoy día uno no encontraría, pero no o sea, generaría debate normal. Probablemente. Y lo sabían los otros, y lo sabían los consejeros que no iban invitados. Se sabía, era parte como de la normalidad para poder tener una relación poco tensionada. ¿Pero qué seguía eso? Que se discutía la política monetaria con los diputados.
A mí me tocaba, yo era coordinador de política económica, mi contraparte era el gerente de estudio del Banco Central, Nicolás Izaguirre, gran amigo en ese entonces. Yo me sentaba con Nicolás Izaguirre y decirle, oye, usted debería bajar la tasa. Yo debo decir que yo, durante toda esa época, creo que Chile tenía la tasa excesivamente alta, un tema técnico podemos discutir, no es lo más importante, pero yo le decía mucho a él, no sé, tú bajé la tasa, hay que bajarla, está muy alta, era tasa de 9 bien alta, y teníamos toda la discusión de los controles de capital, los flujos de capital, el tipo de cambio que se apreciaba, entonces ahí teníamos discusiones, baja la tasa, no baja la tasa, entonces de repente llegaban a la semana después y decían, bajamos la tasa, porque no había reunión de política monetaria, entonces de repente llegaba y decía, bajó la tasa, ya, y bajó la tasa. O sea, no voy a entrar en mayores detalles, porque ya pero era una cosa muy informal. Entonces de repente decía, sí, hicimos anoche una reunión y anunciamos que bajaba la tasa. Sí, no había comunicado de prensa. Después llegamos a la crisis asiática, en la cual no estuve, ¿no es cierto? Porque hubiera salido ahí peleando un poquito más fuera. En la crisis asiática se enredó todo. ¿Cuál fue el gran problema de Chile en la crisis asiática? Como yo diría, que tenía miedo a flotar. Es una cosa que se han escrito trabajos, se habla en el mundo entero. Calvo Reinhardt, su trabajo famoso, tiene muy profundamente discutido esto, se ha retomado hoy día. Chile tenía miedo a flotar. Entonces llegamos a una crisis en la cual lo obvio es que el tipo de cambio suba 20%. Estoy poniendo el tipo de cambio, se debilite el peso en 20%. Estoy poniendo. Resulta que 20% es mucho. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica que existe en las autoridades de la estabilidad cambiaria y con pasado financiero de crisis? Que vamos a tener una crisis financiera porque la empresa y todo el mundo ha tomado decisiones irracionales, están descalzados, ¿no es cierto? Y porque se nos va a ir toda inflación. No va a servir de nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? La otra opción, subir la tasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mercado esté dispuesto a tener peso y no tener dólares. Y cuando se sube mucho la tasa, causamos una recesión. Y esa fue la manera de abordarlo. ¿Qué hubiera pasado si dejaban flotar? No podemos exactamente decir, porque Chile no tenía ninguna costumbre. Lo que sí hemos aprendido después, de que las empresas y los bancos no estaban descalzados, que no le iba a hacer nada, y lo hemos visto durante los últimos años. Una depreciación del tipo de cambio no tumba a las empresas. Las empresas no son gente que está dedicado a la apuesta cambiaria. O sea, son empresas que producen, el sector privado toma decisiones razonables, nadie va a estar poniendo en riesgo el balance. Entonces, ocurre eso, pero es que esta es la parte más interesante de todas. Nadie sabe quién tomó la decisión o quién influyó más en la decisión de angostar la banda. Porque lo que se hizo es que había una banda cambiaria para que el tipo de cambio fuera a flotar, se angostó la banda y se subieron las tasas. Dijeron que no podemos tener. Y hasta el día de hoy no hay una minuta del Banco Central, no hay no hay un acta. Y nadie quiere ser padre. Entonces muchos te dicen, no, es que esa fue presión de Hacienda, porque ellos eran los que tenían más. Entonces tú le preguntas a la gente de Hacienda, y dijeron, no. Entonces siempre hay duda. Y se tira uno que otro nombre, nadie sabe. Yo entiendo que fue una cosa circunstancial, hubiera ocurrido, porque como te digo, más importante de la persona son las instituciones. Y después de eso, ¿qué ocurre? Después de eso, el Banco Central adopta lo que se conoce como metas de inflación flexible, que tienen tipo de cambio flexible y una meta de inflación, y tienen reuniones periódicas para fijar la tasa de interés, se anuncia, y si el ministro quiere hablar, habla en la reunión. Yo creo, no sé en qué momento se acaban esas reuniones. De hecho, poco antes de la crisis, el Ministerio de Hacienda dice, ya no hagamos la reunión con los 3, hagámosla con los 5, ya seamos más generosos. Pero una reunión del Ministerio de Hacienda, yo nunca hice eso después. Entonces se hace, y después que si el Ministro de Hacienda quiere hablar, habla en la reunión de política monetaria, porque ahí tiene derecho, y tiene derecho a veto. No está en la ley. Entonces está eso todo en la ley. Yo voy a contar, entonces después vino una infidencia, ¿no? Pero que los consejeros sabían. Teníamos coordinaciones formales para la crisis. Cuando vino la crisis financiera, nosotros teníamos reuniones de política monetaria, el tipo de cambio flotaba, ¿no es cierto? Nos juntábamos todas las tardes, todo el consejo, era una crisis grande. Con el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que llevaron la tasa a 0,5, desde 8,25. Y nos juntábamos con el Ministro de Hacienda, con las autoridades regulatorias. En la tarde, a mí me gustaba hacer las reuniones a las 6 de la tarde, así porque en el día trabajábamos para no gastar el día en la reunión. Entonces, a las 6 de la tarde, el que quería, nos quedábamos hasta tarde analizando qué venía con los mercados. En ese tiempo también algunas veces yo tuve que conversar con el Ministro de Hacienda. Para no hacerlo tan evidente, salíamos a correr, porque íbamos cerca.
¿ah? Y porque corrían los dos. Y nos disfrazábamos. Así, oye, no, y tengo pero había mucha, y era muy transparente y muy claro lo que había. Entonces, si uno almorzaba con el ministro de Hacienda, uno decía, yo conversé con el ministro de Hacienda. A esa altura el banco era mucho más profesional. O sea, yo no diría que no era profesional, tenía más reglas. Siempre, lo central es que tenía más reglas de operación. Eso es lo que ha hecho los grandes cambios. Cuando interviene el Banco Central, en el pasado tampoco había normas. O sea, podíamos tener meta de inflación y de repente el Banco Central salía a comprar bien de reserva. Hoy día el Banco Central hace reuniones, emite comunicados, explica lo que va a hacer, dice el grado de discrecionalidad que se va a guardar y la que no, pero hoy día es muy, muy distinto. Y eso es una evolución propia de una institución, de lo que hemos aprendido en el mundo, y una institución tremendamente madura que yo creo que tiene la gran virtud de que ha avanzado y ha ido y ha tomado mucho liderazgo internacional porque hace las cosas como hoy día es lo que se entiende las mejores prácticas en todo ámbito. Cuando vino el debate constitucional, el primer digamos, intento de hacer una nueva constitución, el Banco Central salió a escena. Surgió un grupo, ¿cierto?, desde la izquierda que querían modificar esta entidad en términos de aumentar los consejeros, aumentarle objetivos. Y eso mismo gatilló a otro grupo, digamos a la contraparte, que salió a defender la autonomía. Desde su punto de vista, ¿hay algo que mejorar? No, mira. Si y lo pregunto a lo mejor de otra forma. ¿Qué pasa yo me si acerqué mucho y discutí mucho y participé en la redacción de la nueva propuesta constitucional? Me atrevería a decir, hicieron cambios porque estaban en la lógica refundacional. En el anteproyecto. En el anteproyecto. No en la versión de la Constitución que fue rechazada. Digamos. La que fue rechazada. En la que fue rechazada, ellos tenían propuestas de cambios. En la que fue rechazada, tenían propuestas de cambio porque eran refundacionales, pero cambios menores, aumentaban a 7 consejeros. Y al final lo que logramos fue que lo hicieran coherente. Por ejemplo, hay toda una discusión, y esto es bien importante, porque yo creo que fue un tema que hubo y que ha persistido siempre. ¿Por qué el Banco Central tiene objetivo de inflación y no tiene objetivo de pleno empleo? Y siempre uno tiene que explicar que en economía, cuando la inflación es estable, deberíamos estar en pleno empleo. Por lo tanto, no son cosas que uno pueda separar, que uno puede decir, voy a tener este objetivo de empleo, voy a tener este, porque las dos cosas están relacionadas. Y cuando uno logra la estabilidad de precios, que es lo que puede hacer el Banco Central, estabiliza la economía. No tiene que ver con el crecimiento a largo plazo, son otras cosas, pero la estabilidad de la economía. Entonces, ¿qué era lo que uno logró? Que en el proyecto decía, tiene uno que tomar en cuenta la meta de inflación, pero tiene que tomar en cuenta el empleo y todas esas cosas. Eso ya lo hace el Banco Central. De manera que le da un poquito. Entonces, al final yo diría, hubo algunas cosas que un poco de ripio, porque la verdad que hicieron un trabajo bastante pobre, pero el Banco Central no fue tan pobre. O sea, sí, se le hizo, yo creo que no hay mínimas cosas que cambiarle. Una cosa que yo he estado discutiendo, ahora he estado proponiendo, me pareció que había una propuesta de republicanos de llamar, el objetivo debe ser estabilidad de precios. La ley orgánica que traía la versión del lenguaje antiguo decía estabilidad de la moneda, que en términos prácticos no debería haber mucha diferencia, salvo una. Yo puedo explicar eso porque eso... Sí, pero una cosa es la estabilidad de la moneda. La estabilidad de la moneda es estabilidad de moneda respecto de los bienes tuyos, en cuyo caso es la inflación, o respecto de otras monedas. Y eso te podría inducir a fijar el tipo de cambio. Hay varios temas aquí, es un tema... Yo ataría esta discusión a lo que estaba planteando de los riesgos de descoordinación que se planteaban como un problema que tiene la autonomía. Entonces, para mí la solución a eso era que el objetivo fuera muy preciso. Aparte de algunos mecanismos de coordinación que la ley tiene, como lo que mencionaba José, respecto de la presencia del ministro de Hacienda en las reuniones del Consejo del Banco Central, si quiere, con derecho a voz pero no a voto. Entre paréntesis, cuando nosotros consultamos esa idea en el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, consideraron que eso no era autonomía. Si estaba presente el ministro de Hacienda, que es representante en el fondo de la soberanía, de alguna manera, ahí en la reunión, aunque no vote, pero opina, ya eso le quita autonomía, decían ellos. Bueno, pero nosotros Perdón, también nombra a los consejeros, el presidente de turno. Bueno, ya, se hace todo el mundo. Okay. Como antes, los consejeros tienen origen político, porque en el fondo tienen que representar el sentir político, lo único que tienen es una mirada de largo plazo, versus, entonces están aislados del ciclo político de corto plazo. Ahora, entonces, decía que la definición de este objetivo muy preciso, que es estabilidad,
tanto de los precios, digamos, como de evitar crisis financieras o de balance de pago, ayuda precisamente a que no se produzca una gran descoordinación, que el Banco Central no se meta, digamos, en otros temas. Eso era muy difícil de entender en ese momento, porque la percepción era que el Banco Central era el que negociaba la deuda externa, en fin, se metía en muchos temas. Entonces, esto restringe al Banco Central y lo restringe a la inflación, que era lejos el problema más importante. Hay que pensar de que entre el 1928, que empieza a calcularse el IPC, y 1980, cuando en la Constitución establece la autonomía, la inflación promedio anual fue 36%. O sea, una inflación que hoy día nos parece, digamos, inaceptable. Y hay que pensar de que hubo dos cambios monetarios que significaron en el fondo que el valor o sea, el peso pasó a escudo y después de escudo volvió a peso, siempre dividiéndose por 1000. O sea que el peso de hoy equivale a 1/1000º de lo que era el peso de antes. O sea, así de fuerte fue la inflación entonces, durante el siglo XX. Entonces, el poner la inflación como meta o la estabilidad como meta es fundamental, porque la inflación produce 1000 problemas económicos y sociales y humanos, y además crea inevitablemente ciclos de gran inestabilidad de la economía, lo cual acorta el horizonte para las decisiones, crea inversiones especulativas en vez de inversiones productivas, en definitiva afecta mucho el crecimiento económico. Entonces era crucial esto, y junto con eso la apertura de la economía en lo financiero. Y ese fue otro cambio que yo encuentro que en el debate no se destaca suficientemente, que fue crucial, porque fue un cambio copernicano a lo que era la tradición económica chilena. La ley de cambios chilena había tenido una primera versión en los años 20, pero realmente la importante fue en 1931. Y desde 1931 en adelante decía que toda operación de cambio estaba prohibida, excepto fuera autorizada expresa o genéricamente por el Banco Central, que es como quien dice el principio exactamente inverso a lo que es la norma general en el sector privado, que es que está todo autorizado, permitido, menos lo que la ley prohíbe. Aquí era justamente al revés. Entonces, el Banco Central vivía teniendo que dar permiso. O sea, por ejemplo, los retornos de exportación tenían que traerse y venderse a pesos. Las cuotas de viaje, en fin, todo controlado. Entonces, liberar eso curiosamente no tuvo tanto debate público como interno. Para el Banco Central esto era, pero para todos los viejos funcionarios del Banco Central se tomaban la cabeza a 2 manos, de que digamos, la crisis que se iba a producir iba a ser, digamos, inmanejable. Y bueno, se aprobó, se derogó la ley de cambio, se aprobó un sistema de libertad, salvo que haya restricciones, digamos, en casos excepcionales. Obviamente, en abril del año 90, que es cuando empezó a regir esa parte de la ley orgánica, se mantuvieron esas restricciones de forma excepcional y fueron liberándose gradualmente durante los siguientes 10 años aproximadamente. Y hoy día cuesta pensar. Pero es tan interesante esto, encuentro yo, porque todo este experimento neoliberal extremo, todos los autores que hablan todo ese extremo neoliberalismo convivió con este régimen prácticamente soviético, cambiario, en que alguien, digamos, que quería dólares para enviárselos, digamos, a un pariente en el extranjero, tenía que pedir permiso. Si se superaba un límite. O sea, era una cosa absolutamente restringida. Ahora, creo que para efectos de poder aplicar bien entonces estos conceptos, la autonomía, creo que había que restringir fuertemente los objetivos y el tipo de instrumento. Y ha resultado un esquema virtuoso la inflación, el objetivo de inflación y la libertad cambiaria. Mira, te cuento al tiro. Esa es la definición, es la que tenía el Bundesbank en ese momento, que era el banco central más exitoso autónomo del momento, y que es la misma que después tomó el Banco Central Europeo. Y lo que habla no es de la estabilidad de la moneda, es del valor de la moneda, estabilidad del valor de la moneda. El valor de la moneda es el poder adquisitivo. O puede ser el valor respecto a otra moneda. No, eso pasa. Lo que pasa es que Juan Andrés dice una cosa bien importante, que yo aprendí con el tiempo, de que parte importante de la ley se inspira en el Banco Central más exitoso que era el Bundesbank. Y esto no es un invento, así como dice, mira, ¿qué podemos hacer para hacerlo, como dirían los más neoliberales? Dice, veamos cómo lo hace el Bundesbank.
Hoy día se habla mucho más de la estabilidad de precios precisamente para evitar, sobre todo cuando tú estás hablando A mí no me gusta. de zonas grandes. El anteproyecto habla de estabilidad de precios. A mí no me gusta, porque el concepto de valor de la moneda es claramente en castellano. Estabilidad de precios, ¿qué significa? Que todos los precios sean estables, que algunos precios sean estables. ¿Qué significa estabilidad de precios? Perdón, déjame terminar. En simultáneo con la ley orgánica del Banco Central de Chile, se estaba haciendo la ley orgánica del Banco Central de Nueva Zelanda. Como en esa época no existía internet, nunca supimos. Esa es la verdad. Pero en el Banco Central de Nueva Zelanda tienen otra fórmula, que es estabilidad del nivel general de precios. Esto me parece un poco más preciso, porque ahí se está relacionando obviamente con el IPC. Que es sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque eso te puede llevar a que la inflación cero. No hay inflación, porque el otro problema es que la estabilidad de la moneda te puede decir, no, pero la moneda respecto al dólar. Ese es el valor de la moneda. Los valores de las cosas se miden respecto a un patrón. Quiero llevarlo a la última reflexión, ya se nos está acabando el tiempo. Precisamente la inflación volvió a ser tema en los últimos años. La gente sintió por primera vez, mucha gente sintió por primera vez lo que significaba que subiera la inflación. Lo decías hace un rato, llegamos a 14%, hoy día estamos en 7%, todavía lejos de la meta del Banco Central, que es 3%. Y ya iniciamos un nuevo ciclo de baja de tasas, que aparentemente va a ser agresiva. En un minuto, un desafío para ustedes. ¿Qué reflexión hacen acerca de este episodio que estamos viviendo? Yo dos reflexiones. Una, que me parece que es impresionante y muy alentador el hecho de que se haya aplicado una política monetaria dura para lograr frenar la inflación y que haya tenido un nivel de crítica hasta ahora tan impresionantemente baja. O sea, creo que ha habido un apoyo transversal de todos los sectores políticos, del gobierno, del sector privado, etcétera, a esta política antiinflacionaria dura y que, en mi opinión, absolutamente necesaria que ha llevado adelante el Banco Central. Creo que eso en el pasado era absolutamente impensable. Habría habido mucho más crítica. O sea, creo que eso es una reflexión. Y la otra, impresionante la credibilidad del Banco Central, porque ha logrado aplicar esta política. Obviamente se dispararon un poco las expectativas de inflación al principio, pero rápidamente se ordenaron. Las tasas de interés de largo plazo subieron, pero en forma bastante moderada, y en consecuencia eso ha atenuado fuertemente los costos económicos y sociales de esta lucha contra la inflación. Así que yo al proceso le pongo buena nota, más allá que uno siempre puede tener detalles si subió mucho la tasa de interés o no, o si la bajaron ahora mucho o no, eso ya es otra discusión. Pero la línea central la encuentro muy saludable y me deja a mí muy optimista respecto del futuro y muy contento respecto de la forma como opera la autonomía del Banco Central. No, comparto plenamente lo que dice Juan Andrés. O sea, en primer lugar, una institución extremadamente valorada, respetada, legitimada en su objetivo. Nadie cuestiona que tiene que controlar la inflación. Y en segundo lugar, el éxito que ha tenido este proceso. Un éxito que es más allá de que la economía no esté creciendo nada, con pocos costos relativos a lo que era la historia de las desinflaciones. Hoy día, y eso está muy fundado en la credibilidad que tiene el Banco Central. El Banco Central, llegamos con inflación a 14%, hoy día estamos con inflaciones a niveles mensuales muy cercanos a la meta, ha sido tremendamente exitoso, fue un fenómeno global y yo quiero reconocer, más allá del Banco Central de Chile, que obviamente me merece felicitaciones especiales, lo que está pasando en el mundo entero. Los economistas hemos aprendido mucho, los banqueros centrales, mucho más de cómo controlar la inflación. En el mundo entero tuvimos un shock inflacionario común. Por primera vez tuvimos un experimento propio que uno lo había estudiado, pero no lo había experimentado. Y en el mundo entero se está recontrolando la inflación. En América Latina, que fue el primero que partió subiendo las tasas. América Latina partió subiendo Brasil, todos tienen la inflación cayendo en una región donde normalmente después de alzas de este tipo nos quedamos pegados en 30 por muchos años. Y en este sentido yo creo que ha habido un gran progreso global en el manejo de la política monetaria y gracias a la economía. Muchísimas gracias a los dos. Estamos terminando así nuestro episodio Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Los invitamos a seguirnos en df.cl para escuchar nuevamente este podcast y otros interesantes contenidos. Y por supuesto los dejamos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Esto fue Diálogos DF,
Chile en los últimos 50 años, un espacio para analizar la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad.